Este año, el refugio que implica el Fondo E ha traído réditos a los afiliados al sistema de AFP chileno que tiene ahí sus ahorros. Sin embargo, jugar con los multifondos no es la respuesta para enfrentar la agitación generada por Donald Trump. Bienvenidos a El Mercurio Inversiones por EMOL TV, este espacio en el que compartimos con ustedes una pequeña fracción del contenido al que pueden acceder nuestros suscriptores en exclusiva a través de www.elmercurio.com/inversiones. Pruebe este servicio. Acceda por 1.000 pesos el primer mes y sea parte de esta comunidad única en Chile. Hoy, nuestro foco estará puesto en los fondos de pensiones en la era Trump. Una entrevista con Francisco Guzmán Molina, vicepresidente de inversiones de AFP Capital, entrará en detalles al respecto. Mire, ya hay claros indicios de cómo ha sido la primera fase de la administración del republicano para los fondos de pensiones. Con la primera mitad de abril ya jugada, el Fondo A, el más riesgoso y orientado a quienes buscan rentabilidad a largo plazo, acumula una pérdida de más del 3% en el año. Ocurre que este vehículo está particularmente expuesto a acciones internacionales, las que han estado fuertemente afectadas por la perspectiva de una recesión global derivada de los masivos aranceles de Donald Trump. El daño ya estaría hecho. Según la Organización Mundial del Comercio, el volumen del comercio mundial de mercancías caerá 0,2% en 2025, casi 3 puntos porcentuales menos de lo que habría sido sin la guerra comercial liderada por Estados Unidos en un cambio drástico frente a las expectativas de principios de año. En este escenario, el refugio ha pagado. El Fondo E, repleto de bonos chilenos, suma un avance de más de 3% en lo que va del año. Recuerde que la renta fija de alta calidad sube cuando se percibe riesgo y además cuando prevén recortes de tasas de interés, algo que justamente gana terreno con la expectativa de una contracción económica. En marzo, 971 millones de dólares entraron al Fondo E de las AFP y más de 100 millones de dólares salieron del Fondo A. Sin embargo, si usted está pensando en seguir la corriente reciente con su fondo de pensiones, la evidencia indica que hay mayores probabilidades de que salga perdiendo. Según una presentación de 2024 de la Superintendencia de Pensiones, más del 72% de los afiliados que efectuaron traspasos tuvieron un peor desempeño en su estrategia que si se hubieran quedado en el fondo que la normativa define por defecto. Por un lado, es muy difícil predecir correctamente cuándo entrar o salir del mercado. Por otro, requiere acertar 2 veces, al vender y al volver a invertir. La mayoría de quienes intentan hacer market timing, de hecho, terminan perdiéndose los mejores días de recuperación del mercado. En distintas crisis, incluyendo la de 2008 y la de la pandemia del coronavirus, tras las caídas iniciales, los multifondos han registrado posteriormente una recuperación progresiva. Otra razón para evitar los cambios de multifondos en tiempos de agitación se encuentra en que las administradoras de fondos de pensiones rebalancean sus carteras en función del análisis de sus gestores de portafolio. De ahí, por ejemplo, que en febrero hubo un fuerte apetito de las AFP por los instrumentos europeos en el marco de su inversión extranjera. En febrero, Europa superó a Asia emergente en el segundo lugar entre las zonas preferidas por estos institucionales, justamente en medio de la caída que ya había observado Wall Street a comienzos de año. Otros cambios en el portafolio también han llamado la atención. Tal como usted puede ver ahora en la pantalla, el porcentaje invertido por las AFP en acciones chilenas ha ido creciendo desde el triunfo de Donald Trump en noviembre pasado. Desde noviembre, esta cifra ha pasado desde el 6,4% del portafolio total a acercarse al 8% con el peso de las acciones locales en la cartera alcanzando su mayor nivel desde el estallido social. Entre enero y marzo, las AFP se han enfocado en algunos nombres puntuales. En LATAM Airlines, por ejemplo, han comprado casi 188.000 millones de pesos. En Banco de Chile, algo menos de 152.000 millones de pesos. Y en Cencosud, más de 57.000 millones de pesos.
¿Cómo están viviendo las administradoras de fondos de pensiones el escenario con la agitación Trump? Una entrevista con Francisco Guzmán Molina, vicepresidente de inversiones de AFP Capital, entrará en detalles sobre ello. El remesón que ha generado Donald Trump en los mercados financieros globales no solamente ha afectado a los inversionistas del día a día, también se está dejando sentir entre los afiliados de los fondos de pensión. Para profundizar en esto estamos con Francisco Guzmán Molina, él es gerente de inversiones de AFP Capital. Bienvenido, Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti y al Mercurio. Partamos por la pregunta más general. ¿Cuál dirías tú que ha sido el gran impacto en las inversiones globales desde la era Trump? ¿Y cómo un poco se está reconfigurando justamente este mercado inversor? Bueno, la verdad es que el impacto fue grande. Todo partió con el anuncio el 2 de abril de tarifas a todo el mundo, con una base de 10% a todos los países, más 60 países que tenían tarifas mayores a ese 10%. Y lo que ocurrió ahí hasta 2 semanas fue básicamente una caída abrupta de todos los mercados accionarios, depreciación de algunas monedas, movimientos de tasas de interés algo erráticos, porque generalmente cuando ocurren estos eventos las tasas tienden a caer y en su momento también empezaron a subir las tasas de interés. Entonces todo ese escenario generó volatilidad altísima, a la cual nosotros estamos preparados, pero no la veíamos en un buen tiempo. Lo más similar a lo que vivimos este abril fue el 2020 con el COVID. Obviamente con una caída mucho más grande, porque ahí el escenario efectivamente fue un escenario en donde, aparte de la incertidumbre, después vino una gran recesión, sí, más todas las muertes que ocurrieron, un periodo muy doloroso, pero en esta ocasión hemos visto volatilidad, recuperación también de los mercados en los últimos 10 días, por lo tanto el impacto que han tenido los multifondos ha sido negativo en el caso del fondo A y B, y positivo en el caso de los otros fondos C, D y E. Antes de entrar de lleno en el tema justamente de los fondos de pensión, quiero continuar un poco con las señales que un poco estás viendo desde el día de la llamada Día de la Liberación. Dado las señales justamente que hablamos de esta volatilidad en las tasas, bueno, la caída en los mercados, ¿cómo debiera decantar esto de aquí en adelante? Bueno, nosotros creemos que la volatilidad va a permanecer por un tiempo, porque el programa de Trump no solamente incluye el tema arancelario, después incluye desregulación y también incluye baja de impuestos. Entonces, en su primera etapa, que es la que hemos vivido ahora en abril, el efecto fue mayúsculo. ¿Por qué digo mayúsculo? Porque si uno toma en cuenta lo que cayó la bolsa americana y traduce todo eso a valor, son más o menos 7 trillones de dólares de pérdida de las personas que tienen acciones, tanto fondos de pensiones como nosotros, como también los mismos estadounidenses, y el efecto buscado, que es bajar el déficit comercial de Estados Unidos, es de $1 trillón. Entonces la relación entre 7 y 1 obviamente no tiene mucha lógica o no es muy racional, y lo que vimos después de eso es que Trump puso o pospuso 90 días de negociación o de alguna manera no implementación de estas medidas, y eso generó inmediatamente un estímulo positivo hacia los mercados en general. ¿Y las esperanzas son como que esto logre decantar? Sí, al final uno como que cuesta entender bien la forma que se utilizó para hacer esta medida. Claro. Muchos economistas hablan de que no hay mucha racionalidad en lo que quiere hacer Estados Unidos, volver la producción a Estados Unidos, después de más de 30 años de globalización, es un cambio bien mayúsculo para la economía global, con efectos iniciales negativos, menos crecimiento, más inflación, eso no es una buena noticia. Sí. Pero frente a eso, lo que estamos viendo es que Estados Unidos o la administración Trump está tomando una postura de negociación, y en esa postura de negociación creemos que van a haber acuerdos, y donde va a terminar todo esto va a ser en la gran negociación con China. Eso está todavía en veremos, y obviamente eso también genera incertidumbre y efectos que pueden ser para los dos lados, tanto positivos como negativos. Hay varias proyecciones en torno a la posibilidad de recesión. JP Morgan ha hablado de un 60%. ¿Cuáles son un poco las expectativas de ustedes?
Bueno, las expectativas la verdad es que han estado muy cambiantes. Todo esto partió, como dije el 2 de abril. De ahí automáticamente los bancos de inversión, sobre todo los americanos, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, actualizaron sus proyecciones de crecimiento para este año. Las dejaron todos bajo el 1,5. La expectativa original era 2,2 para el año 2025, todos la dejaron cerca de 1 punto. Y ahí ya empezó todo el mercado de alguna manera, a poner una proyección de potencial recesión. Como un escenario, no el escenario base, pero que esa recesión o el escenario de recesión aumentaba su probabilidad de forma importante. Algunos la elevaron a niveles de 60% de probabilidad, y eso, después de lo que el anuncio de posponer las tarifas por 90 días, esa probabilidad está de vuelta a niveles más bajos. Yo diría que ya está cercano a 30, 35, y todo esto ya es una historia que está en desarrollo. Entonces, nosotros no tenemos como escenario central de que hay una recesión, pero sí existe ese escenario. En la medida que no se lleguen a acuerdos y que las nuevas tarifas sean de alguna manera un elemento de incertidumbre global, y para Estados Unidos, que el mercado afecta mucho el consumo, el mercado accionario. Si es que uno viera caídas más grandes de las que ya hemos visto, no es descartable que potencialmente haya una recesión en Estados Unidos. Y ahora, pasando obviamente al tema de los fondos de pensión, ¿cómo ha sido la dinámica? Tú algo comentabas en la primera respuesta, desde la era Trump. Bueno, la dinámica fue bien activa en términos de que los precios se movieron muy rápidamente hacia abajo, las acciones, pero tenemos un portafolio como FP Capital y el sistema muy bien diversificado. Obviamente hay una parte importante en Estados Unidos, cerca del 40% del total que hay en acciones está en Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es la economía más grande del mundo y tiene el mercado accionario más grande del mundo también. Y eso fue lo que más se perjudicó en este mes de abril. Llegó a caer más de 10%, hoy día está menos que eso porque se ha recuperado las últimas 2 semanas. Y lo que hemos visto es que los fondos tuvieron caídas, cerca de 5% el fondo A, pero se ha recuperado la mitad de esa caída. Y eso demuestra también de que los multifondos hoy día tienen una composición que está preparada para eventos adversos como este, y hay una componente quizás nueva que antes no estaba, que son la proporción de activos alternativos que tienen hoy día. Que es cercana a 10% en el fondo A y 5% en el fondo E. Que eso, para explicarle al ciudadano como común, ¿tienden a ser más defensivos? Son mucho más defensivos porque las valorizaciones se van haciendo una vez al trimestre, y por lo tanto no recogen esta volatilidad que hemos visto en particular en el mes de abril. ¿Cómo han cambiado el posicionamiento justamente de los multifondos por los diversos mercados para intentar enfrentar esta disrupción? Bueno, la diversificación es clave, algo que ha tenido un muy buen desempeño este año, a diferencia de los años pasados en la bolsa chilena. Nosotros tenemos, las AFPs tienen en torno a 8% del total administrado en la bolsa chilena, el fondo A el que más tiene, y la bolsa ya lleva más de un 10% de retorno. Creemos también que hay buenas perspectivas en la bolsa, como también en otras regiones y países. O sea, hoy día tenemos una proporción grande de Estados Unidos, pero está bien diversificado en Europa, en Japón, en parte en Asia. ¿Cuáles son las áreas, los países que tienen mejores proyecciones, como dices tú? Nosotros vemos que hay harta, o sea, hemos visto un ajuste muy importante en la tecnología en Estados Unidos, y eso ha hecho reportfoliar o redirigir las inversiones hacia otros lados. Hemos visto harto flujo de inversión hacia Europa, algo también hacia Japón, hacia India, que había tenido una atracción bastante grande en los últimos años. Hemos visto menos flujo, y en China están todos medio expectantes, teniendo claro que los efectos de las tarifas eventualmente son negativos para la economía china, pero China también tiene una virtud que es una economía, aparte de ser muy grande, que tiene capacidad de poder estimular, tanto fiscal como monetariamente. Entonces, si es que después de las tarifas se ejecuta o se implementa un gran estímulo, también es probable que las acciones en China tengan buen desempeño.
Y como recomendación al afiliado, ¿cuáles son un poco las recomendaciones que ustedes hacen? O sea, ¿es conveniente cambiarse de fondo? ¿Es conveniente permanecer en el que está y dejar que pase este periodo? ¿Cómo un poco es la recomendación ahí? Bueno, la recomendación es siempre tratar de estar muy bien asesorado en el sentido de que estar en el fondo que a cada uno de nosotros nos corresponde, y eso tiene que ver básicamente con la edad, ¿ya? Obviamente la gente joven, estar en el fondo A y B, gente joven, estoy hablando hasta 35 o 40 años, y de ahí cuando uno ya va entrando a una etapa más cercana a la jubilación, que debería estar entre los 60 y 65 años, ir de alguna manera moviéndose entre los fondos C, D y E, ¿ya? Hoy día nosotros en particular hemos visto que los efectos no han sido sustantivos con la volatilidad que hemos visto, porque los fondos, como dijimos, están muy bien diversificados. Obviamente no esperamos que la volatilidad desaparezca, porque sí, eso es parte inherente de los mercados financieros, pero tenemos buenas perspectivas en términos generales. O sea, nuestro escenario central no es una recesión, y creemos que hay harta oportunidad, o sea, que las correcciones también generan oportunidades. ¿Cuán diferente puede ser esta crisis que está viviendo el mundo de la era Trump respecto a otras crisis financieras que hemos tenido, entendiendo que hay una mirada de cambiar el orden global finalmente? Sí, bueno, la verdad es que nosotros, analizando un poco este evento con otros, hacemos la clara distinción que los últimos dos eventos grandes que hemos tenido, que es el COVID y la crisis financiera global, que fue La subprime. La subprime, fue el 2008-2009, fueron crisis muy severas, ¿ya? La primera financiera, afectó mucho a la banca, y Estados Unidos tuvo que hacer cosas o tomar medidas totalmente fuera de la normalidad. O sea, ahí de verdad, me acuerdo de esos tiempos, pensábamos que la banca entera iba a desaparecer porque estaba toda quebrada. La volatilidad estuvo un periodo largo acompañando los mercados financieros. O sea, logró mucho estabilizar el sistema global financiero y económico. Después vino el COVID, que también fue grandote, pero ahí la respuesta de la Reserva Federal fue rápida y sustantiva. Eso logró que, si bien el fondo A cayó muy fuerte en marzo del 2020, cerca del 20%, a final de año ya se había recuperado toda la pérdida en el caso del fondo A. Y esta vez vemos que hay volatilidad. Nuestro indicador principal de la volatilidad, el índice VIX, llegó a estar en 50, bueno, en esos otros eventos llegó sobre 80, claramente situaciones distintas, y sin todavía un accionar de la FED, que eso está todavía en veremos. Los mercados se han recuperado, simplemente porque Trump pospuso la implementación de estas tarifas. Hasta hace 3 meses atrás nadie pensaba que podía haber una recesión global, o en Estados Unidos en particular. Hoy día esa probabilidad ya está de alguna manera en los precios de los activos, y si no hay una recesión, todo esto va a terminar bien y las bolsas van a rentar muy bien, y si hay una recesión, obviamente el escenario es distinto y ahí podemos ver caídas de los mercados. Entonces estamos en una situación en donde Trump ya de alguna manera dio a conocer lo que quiere hacer con las tarifas, pero después de eso vendría desregulación y también baja de impuestos. Y en la suma de todo ese paquete de medidas de Trump, no es claro si los efectos son todos negativos o no tan negativos. O sea, al final del día nos queda solo esperar, porque es complejo cuando todo pende de las decisiones de una persona, ¿no? Sí, sí, a nosotros nos parece que la reacción del mercado fue gigantescamente, o sea, fue muy negativa, y obviamente eso generó alta incertidumbre, como también la generaron los otros eventos. Sí. Pero no hay implícitamente también un efecto de crisis financiera o de crisis en algún sector. Sí. Esto es un cambio de política de la globalización que ha tenido el mundo en los últimos 20 años hacia una nacionalización de la producción en Estados Unidos, o de alguna forma volver a proteger algunas industrias o poner aranceles en el caso de lo que ha hecho Estados Unidos. Eso obviamente, como dijimos, es menos crecimiento en el corto plazo y más inflación, pero de ahí una crisis, nosotros pensamos que estamos relativamente lejos. Y dado eso, y ya para ir cerrando, ¿cuánta manija tienen los bancos centrales para poder justamente moderar estos efectos? Finalmente, ¿cuánta manija tiene la tasa?
entendiendo que estamos en un escenario absolutamente incierto y que justamente no es un tema financiero de base. Exacto, sí. Bueno, hay espacio para bajar tasas de interés. Estados Unidos tiene la tasa sobre el 4%, es una tasa alta si uno revisa los últimos 15 años de tasas de interés de la Reserva Federal, es una tasa que tiene espacio para caer. Obviamente, mientras la inflación esté en los niveles que está hoy día, ese accionar se ve algo limitado, pero si viene un shock de menor crecimiento, la Fed, nosotros pensamos que va a actuar. El Banco Central chileno también tiene espacio para bajar tasas de interés. En Latinoamérica en general hay harto espacio, porque Brasil tiene las tasas altísimas, México también, Colombia. Entonces, el mundo tiene capacidad de reacción. Lo que pasa es que la medida de Trump, o el anuncio de Trump, fue demasiado abrupto en términos de la magnitud de lo que propuso o está tratando de imponer. Perfecto. Muchas gracias, Francisco, por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes. Sigan con la programación del Mercurio Inversiones por EMOL TV. Pocas veces en la historia el lugar privilegiado que ocupa el dólar en la economía global ha estado tan cuestionado como hoy. En teoría, el dólar es una fuente de seguridad. Sin embargo, desde su máximo de mediados de enero pasado, ha caído más de 9% frente a una canasta de monedas de alto peso, como el euro o el yen. 2/5 partes de esa caída se han producido desde el día de la liberación de Donald Trump, ocurriendo incluso pese a que la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años ha subido levemente. Y la combinación de rendimientos al alza con una moneda en declive es una gran señal de alerta, según The Economist. Y esta es la recomendación del Mercurio Inversiones para esta semana. Un artículo del medio británico denominado ¿Cómo se desplegaría una crisis del dólar? Y que forma parte de nuestra cobertura en torno al llamativo cuestionamiento al rol global de esta divisa bajo la era Trump. La tesis del semanario sostiene que si los inversionistas huyen a pesar del aumento de las rentabilidades, debe ser porque creen que Estados Unidos se ha vuelto más arriesgado y que abundan los rumores de que las grandes administradoras de activos extranjeras se están deshaciendo de los dólares. Suscríbase al Mercurio Inversiones y acceda a análisis únicos para entender cómo la presidencia de Trump 2.0 está removiendo al planeta inversor. Y con esta recomendación nos despedimos e invitamos a conectarse la próxima semana, siempre aquí, por EMOL TV.